Amados, ¿cómo están? Pues mire, hoy quiero cerrar con broche de oro con un personaje que, híjole, que me gusta mucho porque tiene mucho que ver y es una simbología que me fascina de la Biblia. Este es Jacob. La Biblia dice que Jacob tenía el anhelo de ser bendecido. Y lo tenía tanto que aún antes de nacer, él sacó la mano del vientre de su madre para nacer primero. Y le pusieron el engañador. El anhelo de su corazón era auténtico, pero sus métodos no. Toda su vida estuvo tratando de ser bendecido y no sabía cómo. ¿Y sabe qué? Yo durante muchos años fui un Jacob y a lo largo de mi vida he visto a muchísimos Jacobs. Muchas personas que están buscando y buscando y buscando y buscando cómo ser bendecido, pero el problema es que no tenía un objetivo para su bendición. Cuando usted ve el resultado de la vida de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, los cuales se convirtieron en 12 tribus, las cuales en ellas se estableció el pueblo de Israel. 12 en la Biblia significa gobierno. Si usted se acuerda del video del lunes, en el video del lunes hablábamos de que Dios bendijo a Adán y a Eva, les dio 4 mandamientos: dar fruto, multiplicarse y llenar la tierra, ¿sí? Juzgarla, o sea, separar el bien y el mal, y gobernarla. Entonces, si usted lee atentamente la vida de Jacob, se va a dar cuenta que Dios primero lo puso a dar frutos. Porque este cuate hizo todo lo que pudo para conseguir bendición, no la consiguió, aun cuando su papá impuso mano sobre él y oró, no obtuvo bendición. Hasta que él llegó a casa de su tío Labán y empezó a trabajar para Labán y empezó a ser diligente, multiplicando lo que le habían dado en las manos, empezó por el primer proceso. Número 2, enseñó a otros a vivir como él. Fíjese nada más que importante. Enseñó a sus esposas, a las siervas de sus esposas y a sus hijos para vivir como él. Se multiplicó en ellos. Porque ciertamente había conocido a Dios. Él era hijo de Isaac, ¿no? O sea, había en él una verdad. ¿Y cómo sabemos que lo hizo así? Al grado que el día que él decidió salir de casa de Labán, sus hijos lo siguieron a pesar de que era lo único que conocían. Y a pesar de que estaban cómodos. Y Labán era más rico que Jacob. Pero ellos vivían diferente. Entonces el día que entendieron que ya no encajaban en casa de su abuelo, todo el mundo se fue con él. Número 3, separó el bien y el mal. Hubo un día que entendió que la justicia de Labán no era la misma justicia del cielo. Y entonces dijo, en mi casa vivimos diferente. Incluso cuando sus mujeres decidieron robarse a los ídolos de Labán, él puso justicia y los separó. Y cuando se encontró cara a cara con Dios, Dios reconoció en su corazón que él ya no vivía de la misma manera, al grado que le preguntó su nombre, le dijo, ¿tú quién eres? Y le dijo, Jacob, el engañador. Y entonces Dios le dijo, no, aquí ya no hay nada de Jacob. Y le cambia el nombre y le pone Israel, el que pelea con Dios y gobierna para su reino. ¡Pum! Y de ahí salen 12 tribus. Así como Jesús vino y estableció 12 apóstoles, es exactamente lo mismo, ¿se da cuenta? Porque el 12 es número de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que el Espíritu Santo necesita llevarnos por una ruta en donde va a ir revelando con nosotros, fíjate, todo esto que hago en ti tiene un reflejo en los demás, frutos. Fíjate, todo esto que tú haces, la gente va a empezar a vivir como tú, porque una de las cosas que tenemos que entender, que es el objetivo de Dios, que nosotros impactemos al mundo y que el mundo nos imite. Pablo lo dice, que ellos se hagan a ti y tú no a ellos. Quiere decir, que las costumbres del reino que tú tienes sean imitados por ti y no que tú imites a los demás. Tú tienes que ser un eje de cambio para las personas. Número 3. Hay cosas que a lo mejor no parecen tan malas, pero que literalmente puedes vivir sin ellas. Y en ese momento vas a empezar a gobernar en justicia. Creo que tiene mucho sentido, porque en ese momento podremos establecernos. Y mire, el pueblo de Israel se estableció, al día de hoy sigue siendo el pueblo de Israel, sigue siendo intocable, el territorio sigue siendo de ellos.
A pesar de que casi 2000 años no tuvieron territorio, un día el mundo reconoció que los judíos tenían que vivir en Israel y la ONU les regresó su territorio. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir, si Dios dijo, va, lo único que tenemos que recuperar es la identidad. Y el pueblo de Israel fue establecido para gobernar. La iglesia que tenemos el día de hoy, cuando hablo de iglesia cristiana, es los que creemos en Cristo, sigue siendo el efecto de lo que Jesús tuvo en el gobierno que estableció en los 12 apóstoles. Tiene todo el sentido del mundo. Y cuando usted y yo decidimos vivir de acuerdo, ahora sí que como se dice coloquialmente, como Dios manda, es cuando decidimos ponernos frente al Espíritu Santo y le decimos, Señor, no quiero solamente vivir en mi verdad particular, sino quiero vivir en tu verdad, que es eterna. Lo decía Santiago, es una de mis citas favoritas en la Biblia. Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para gastar. Y si se pone a pensar, lo vimos hace unos días, eso es lo que pidió el hijo pródigo. Él pidió para gastar y se le acabó. Y Santiago nos lo dice, ustedes no reciben porque piden para gastar, sino que ustedes deberían de pedir para dar frutos, para multiplicarse, para llenar la tierra, para juzgarla y para gobernarla. Si nuestro objetivo fuera gobernar, Dios nos daría a manos llenas. Porque por eso dice Mateo 6:33, ¿sí? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te será dado por añadidura. Nosotros a veces queremos gastarnos el reino y nos la vivimos pidiendo la añadidura. Porque el reino es para gobernar. ¿Usted de qué manera está pensando gobernar? Yo creo que ese sería un buen tema para las siguientes semanas, ¿no cree? Nos vemos pronto, que Dios le bendiga.